Vamos a mirar este primero que dice lo siguiente. A ver, ¿quién nos dice cómo lo podríamos hacer? Dice lo siguiente el ejercicio. La variación de la presión P en un gas estático con densidad ρ está dada por P igual a C por ρ a la N, donde C y N son constantes. Además, se tiene que P es igual a P, que cuando P es igual a P0, la densidad es igual a ρ0, eso a una elevación Z igual 0. O sea, cuando Z vale 0, tenemos que ρ vale ρ0 y P vale P0. Es una información que nos dan. Obtengo una relación para la variación de la presión con respecto a la elevación en términos de Z, N, P0, ρ0 y G. Nuevamente. Dicen que tenemos un gas estático, o sea, un gas que está en reposo, un punto de estática de fluidos, que ese gas tiene una densidad ρ, ¿cierto? Y una presión P. Que la variación de la presión con respecto a la densidad está dada por esta expresión que está acá. La presión es igual a una constante, que es una constante que está ahí involucrada, por la densidad elevado a la n. N también es una constante. Si tenemos una condición de frontera, por así decirlo, que P es igual a, que cuando Z es igual a 0, P es igual a P0 y ρ es igual a ρ0, determinemos una expresión para calcular la presión en términos de la altura. ¿Cómo podríamos resolver ese punto? Ese fue un punto de un examen, el primer examen parcial de 2019-2, el semestre que yo di esa materia. ¿Cómo podríamos resolver ese punto? ¿O qué se les ocurre? Que, ¿cómo podríamos abordarlo? La idea es que con esa información que tenemos ahí, establezcamos una expresión para determinar la presión en función de la altura. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Mm? ¿Alguna idea, algo que se les ocurra? No sé. Pues con lo que hemos visto, pues. Listo. Ese tipo de problemas y los que tenemos este tipo de situaciones, básicamente tenemos que partir de algo fundamental y es la ecuación fundamental, para la redundancia, de la hidrostática o de la estática de fluidos. Aquí está. Básicamente, esta expresión es la que aplica para cualquier tipo de fluido, sea gas o sea líquido, que se encuentre en reposo, ¿cierto? Que esa expresión o esa ecuación diferencial, cuando se resuelve bajo ciertas consideraciones, nos da como resultado esta, que es la que aplicamos en los manómetros, cuando yo les digo, peso específico por la altura, ¿qué es esto? Gamma es ρ por G por la altura, ¿cierto? Es como lo que vamos haciendo, vamos como sumando eso, que eso aplica cuando tenemos líquidos. Y estas dos, que son las que tenemos cuando tenemos gases, bajo, digamos, el estudio de la atmósfera terrestre, entonces tenemos un caso de sistema isotérmico y sistema no isotérmico, ¿cierto? Que ya vimos que salen de ahí, bueno. Estas expresiones salen a partir de esta. ¿Qué pasa en ese ejercicio? En ese ejercicio no tenemos un líquido ni nada, tenemos, dice que un fluido gaseoso que obedece a ese comportamiento. La forma correcta de solucionar ese problema es, bueno, usted tiene, o cualquier problema de estática es que involucre que yo halle, porque la idea es que usted, con la información que le da el enunciado, obtenga una expresión similar a esta, o sea, la presión en función de la altura, ¿cierto? Como acá también lo tenemos, la presión en función de la altura. La idea es que usted llegue a una expresión que haga eso, que permita relacionar presión en función de la altura bajo las condiciones específicas del enunciado, ¿cierto?
Entonces la idea es que lleguemos a una expresión para calcular presión en función de la altura y esas otras constantes que menciona el enunciado. Para poder yo abordar un problema de este tipo, lo que debo hacer es, bueno, partir de esta ecuación, ¿cierto? Parto de esta ecuación diferencial, que dice que la derivada de la presión con respecto a la altura es igual a menos gamma, ¿cierto? Pero básicamente nosotros sabemos que independientemente del fluido que sea, este gamma equivale a... esta cosa está lado. Ese gamma es igual a densidad por gravedad. O sea que independientemente del problema que tengamos, yo puedo establecer que esta ecuación fundamental de la hidrostática es dP dz igual a ρ por G, ¿cierto? A menos ρ por G. ¿Cuál es el problema en esta expresión? La gravedad es una constante, eso no importa. El problema es la densidad, porque básicamente para yo poder resolver esa ecuación diferencial, pues tendría que considerar o tener alguna expresión o alguna relación que me permita a mí, para la redundancia, relacionar densidad ya sea con presión o con altura. ¿Por qué? Porque si usted quiere resolver esa ecuación diferencial, pues usted va a hacer separación de variables, coloca dp a un lado y al otro lado, por ejemplo, coloque menos ρg por dz, integra, pero ¿cómo va a integrar si no puede sacar la densidad? Porque la densidad, a menos de que usted pueda decir que es un líquido, la puede asumir constante, pero en este caso es un gas, en el del enunciado no la puede asumir constante, entonces usted lo que necesita es una expresión para poder relacionar esa densidad con alguna de las otras dos variables que están en el diferencial, con dp y dz, para poder ahí sí resolver la ecuación diferencial, ¿cierto? Ahí ya empieza el meollo ahí que usted se enreda, porque bueno, profe, ¿puedo asumir que la densidad es constante? ¿Bajo qué argumento a eso usted que la densidad es constante? Empezando porque le dice que es un fluido gaseoso. Ya se tostó, ¿cierto? Ya como, no puedo, ya entró cortocircuito. Eso pasó en ese examen. Profe, ¿puedo asumir que es gas ideal? Bueno, asuma que es gas ideal. Usted sabe que por gas ideal, pues la presión se relaciona con la densidad de esta forma, ¿cierto? Pero resulta que a usted el enunciado le dice que el comportamiento no es así. A usted el enunciado le dice que el comportamiento es diferente. Esto no sale acá. El enunciado de ese problema le dice que el comportamiento no es el del gas ideal, le dice que este es el comportamiento, que la presión es igual a una constante C por la densidad elevada a la N. Entonces ahí usted no podría asumir gas ideal porque ese comportamiento que describe ahí no es el que obedece al gas ideal. ¿Usted cómo sabe que no es el que obedece al gas ideal? Porque usted por gas ideal puede despejar presión y va a darse cuenta que no tiene nada que ver con eso, ¿cierto? O usted no puede asegurar que eso que tiene ahí, que C por ρ al aire, es lo mismo que le da cuando despeja presión en la ecuación de gas ideal. Entonces usted ahí se queda también sin argumentos para decir que lo puede aproximar a un gas ideal. Entonces, ¿cómo lo resuelve? De una manera muy sencilla. En serio, simplemente usted necesita colocar la densidad en términos de presión o altura para poder resolver la ecuación diferencial. Y ahí esa expresión que tiene ahí, sin necesidad de inventar nada, ni asumir gas ideal, ni que densidad es constante, simplemente esa expresión que se les estaba dando en ese enunciado, usted lo que hacía era despejar ρ. Y ρ le iba a quedar igual a P sobre C a la 1 sobre N, ¿cierto? Si usted despeja la densidad de acá, le va a quedar que es igual a P sobre C a la 1 sobre N o raíz N de P sobre C. Con esa expresión que tenía ahí, mire pues que no era tan difícil, y en serio, después lo hicieron. Simplemente ya viene acá esta definición, pues ya lo borré, decía gamma es igual a ρ por G, reemplazaba ρ por eso que les acabo de decir, y ya sí podía resolver su respectiva ecuación diferencial, puesto que la gravedad era constante, y le iba a quedar la densidad en función de ¿qué? Le iba a quedar en función de P, en función de C, que era otra constante, y elevado a la 1 sobre N, que era otra constante. Entonces ya sí podía hacer separación de variables y ya resolvía la integral, que le iba a quedar una integral con solamente P y Z variables, ¿cierto? Obvio, la integral no era así muy sencillita porque te involucraba P elevado a la 1 sobre N, pues había que
evaluar pues, los exponentes y eso, pero se resolvía así, no poniéndose a inventar que era gas ideal o que densidad constante, no, se resolvía así de sencillo y sin necesidad de hacer esas cosas. ¿Y para qué me daban la otra, o para qué me dan esa otra información que está ahí? Para cuando se integra, saber cuáles son las condiciones de frontera. Usted va a sacar una integral, entonces usted puede plantear esas condiciones de frontera. Que cuando z vale 0, p es igual a p0 y ρ es igual a ρ0, y ya con eso usted puede hallar las constantes de integración y resolver el problema. Este era un examen en serio, valía 25% y muchos, la gran mayoría, porque ese examen se les fue mal, fue el primero virtual, se enredaron ahí, pero básicamente era eso, a partir de la ecuación fundamental de la estática de fluidos y a partir de esa ecuación fundamental de la estática de fluidos considerar, digamos, las especificidades de este problema, ¿cierto? No era necesario inventar gas ideal, porque es que de hecho se no puede mostrar que es un gas ideal, porque él está en un comportamiento diferente en un gas ideal, y no puede asumir que era densidad constante, y así. Entonces los invito a que de pronto practiquen haciéndolo, la integral básicamente, porque ya les dije que lo que hay que hacer es partir de dp de z igual a menos gamma, es decir, igual a menos ρ por g, cambiar ρ por p sobre c a la 1 sobre n, integra, saca constante de integración, la resuelve con esa condición de frontera, pero para que practiquen la integral. Entonces, cada vez que tengamos un problema así, que plantee, por ejemplo, o que nos pida que